Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Nunca fui alguien fácilmente impresionable. Como agente especializado en crímenes informáticos, he visto lo peor de la Deep Web: tráfico de órganos, sectas digitales, asesinos a sueldo, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Todo comenzó cuando interceptamos una compra extraña en un mercado clandestino. Un libro, supuestamente encuadernado con piel humana. Pensé que era otra macabra estafa para coleccionistas perturbados, hasta que el análisis forense confirmó lo impensable. La piel pertenecía a alguien que jamás fue reportado como desaparecido. La investigación quedó en punto muerto, hasta que otro pedido idéntico apareció en la red. Esta vez, el comprador era un grupo de adolescentes curiosos con demasiado tiempo libre. No tardaron en recibir el paquete, pero la emoción se tornó en pesadilla cuando uno de ellos desapareció sin dejar rastro, dejando solo un pedazo de piel con un mensaje grabado: "No debiste abrirlo". Desde ese momento, la oscuridad me acechaba. Cada pista que seguía me llevaba más hondo en el abismo de la Deep Web, hasta toparme con alguien más involucrado en este juego mortal. Un traficante de armas al que solo conocían como Corbus. Corbus no era un novato. Sobrevivir en los mercados negros de la red requiere sangre fría, pero ahora él mismo estaba en peligro. Un hacker sin rostro lo había atrapado en su red y lo obligaba a cumplir una misión suicida: infiltrarse en una comisaría para recuperar un lote de armas confiscadas, armas vinculadas al caso del libro. Mientras él jugaba su propia partida con la muerte, yo seguía las sombras digitales hasta un nombre: el vendedor. Nadie sabía quién era realmente, pero cada transacción suya dejaba un rastro de cuerpos desaparecidos y criptomonedas drenadas en cuentas fantasmas. El problema era que, ahora, él también sabía de mí. La última pista apareció en mi correo cifrado: un archivo de video. En él, una cámara nocturna grababa mi propia casa, desde dentro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando escuché su voz por primera vez, distorsionada, retumbando en mis auriculares. "Jack, el próximo libro será el tuyo". El video se detuvo abruptamente, dejándome en un silencio aterrador. Me giré, sintiendo que alguien respiraba en mi nuca, pero la habitación estaba vacía. Revisé cada rincón de mi departamento, asegurándome de que estuviera solo. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. ¿Cómo demonios grabaron eso desde adentro? Encendí mi laptop y rastreé la dirección del remitente. Nada. Cifrado de extremo a extremo, sin huellas digitales. Pero dejé un anzuelo, un script oculto en mi respuesta automática, diseñado para rastrear cualquier intento de acceso. No tardaron en morder el anzuelo. A los pocos minutos la pantalla se llenó de líneas de código corriendo frenéticamente. Alguien, o algo, estaba intentando abrir una conexión directa con mi sistema. Un mensaje emergió en la pantalla, sin que yo lo escribiera: "Demasiado tarde, Jack". La luz se apagó. La laptop chisporroteó y murió en mis manos. Un golpe seco retumbó en la puerta principal. Saqué mi arma y avancé con el corazón martillándome en el pecho. Miré por la mirilla. Nadie. Pero al abrir, un paquete envuelto en papel de cera negra me esperaba en el suelo. Lo recogí con cautela y lo llevé al escritorio. El olor a carne podrida golpeó mi nariz antes de que terminara de desenvolverlo. Era otro libro. Pero este era diferente. En la portada no había título, solo una huella dactilar marcada en sangre seca. La mía. Las páginas estaban en blanco, hasta que pasé la tercera. Allí, escritas con una caligrafía retorcida, estaban las palabras que me helaron la sangre. Capítulo 1. La última noche de Jack. Alguien estaba escribiendo mi historia en tiempo real. Mis dedos temblaban mientras pasaba las hojas. Cada página describía con precisión cada paso que había dado esa noche, cada pensamiento que había cruzado por mi mente. Alguien me observaba. Entonces llegué a la última página escrita. Jack sintió una presencia detrás de él. Giró lentamente, pero ya era demasiado tarde. El aire en la habitación se volvió helado. La pantalla de la laptop, que había muerto minutos atrás, parpadeó con un último mensaje: "No intentes escapar. El siguiente capítulo ya está escrito". Un sonido detrás de mí.
Algo respiraba en la oscuridad. Mi respiración se entrecortó. No me atrevía a moverme. Algo estaba en la habitación. El reflejo en la pantalla apagada de mi laptop mostraba una sombra borrosa detrás de mí, apenas perceptible en la penumbra. No había escuchado la puerta abrirse. Nadie podía haber entrado. Y sin embargo, no estaba solo. Mi mano temblorosa buscó a tientas el cajón donde guardaba mi pistola. Pero justo cuando mis dedos rozaron el metal frío del arma, la luz parpadeó y se apagó por completo. La sombra en la pantalla se movió. Un aliento gélido rozó mi nuca. Me giré y disparé. El destello del disparo iluminó por una fracción de segundo la habitación. Vacía. Nada. Pero el aire estaba denso, cargado con un hedor nauseabundo a carne en descomposición. Mi piel se erizó cuando escuché algo arrastrándose por el suelo. La laptop se encendió sola. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Eso no funcionará aquí, Jack. El sonido de páginas pasándose llenó la habitación. Miré el libro sobre el escritorio. Se estaba escribiendo solo. Capítulo 2. Jack corre, pero nunca llega lejos. La silla detrás de mí se movió sola. Mi instinto gritó que corriera, pero mis piernas no reaccionaban. Algo me observaba desde la oscuridad. Entonces sentí un roce en mi tobillo, un dedo frío, huesudo. No lo pensé. Salté de la silla, corrí a la puerta y la abrí de un tirón. Pero el pasillo no era mi pasillo. No era mi edificio. Ante mí se extendía un corredor largo y estrecho, iluminado por una única bombilla parpadeante. El suelo estaba cubierto de un líquido oscuro y espeso. El libro cayó de mis manos. La última página había cambiado. Ahora decía: Jack cruza la puerta. Jack nunca vuelve. Un sonido gutural retumbó en el corredor. Algo venía hacia mí, y ya no tenía salida. El pasillo respiraba, o al menos así lo sentía. El aire estaba denso, caliente, impregnado con el hedor de algo podrido. Detrás de mí, la puerta por la que había salido ya no estaba. Solo había un muro de carne oscura, palpitante. No había escapatoria. Tac-tic, tac-tic, tac-tic. Los pasos venían desde el fondo del pasillo, lentos, metódicos. Mi cuerpo gritaba que corriera, pero mi mente sabía la verdad. No tenía a dónde ir. Las paredes susurraban mi nombre, voces entrecortadas, como si muchas bocas sin lengua intentaran hablar al mismo tiempo. Jack, Jack, tú lo abriste, ahora eres parte de él. Miré mis manos. La piel en mis dedos estaba despegando en tiras. No, no era mi piel, era papel. No, no, no. Yo era parte del libro. El sonido de pasos se detuvo. Levanté la vista. La figura al final del pasillo me observaba, sin ojos, sin boca, sin rostro. Pero sabía que sonreía. El libro en mis manos pasó una página más. Capítulo final. Jack deja de existir. La figura avanzó. Las luces explotaron. Y todo se volvió negro. Si sobreviviste hasta aquí, significa que aún puedes cambiar tu destino. No dejes que este libro se cierre sin dejar tu marca. Dale like, suscríbete y comenta antes de que la siguiente página se escriba sola. Porque tal vez, solo tal vez, el próximo nombre en el libro sea el tuyo. Lo que voy a contarte no es algo que pueda borrar de mi mente. ¿Por qué? Porque lo que vi en la Deep Web, lo que experimenté, no es algo de lo que se hable en voz alta. A nadie le importa escuchar historias de terror de un tipo como yo. Un simple curioso que solo quería saber qué se escondía más allá de lo que la gente llama lo prohibido. Si alguna vez sientes el impulso de investigar por ti mismo, me gustaría que pararas de leer ahora. Porque lo que te voy a contar, amigo mío, te cambiará para siempre. Hace unos años todo comenzó con una sensación de vacío. Ya sabes, esa sensación de que el mundo en Internet tiene un montón de secretos, de cosas que no te cuentan. Yo, como muchos, estaba atrapado en el ciclo de las redes sociales, el YouTube, las noticias, pero algo dentro de mí siempre me decía que había algo más, algo mucho más oscuro, un lugar al que solo llegaban los más audaces o los más insensatos, la Deep Web. Mis compañeros de universidad hablaban de ella como si fuera un cuento,
algo que solo los hackers y los criminales visitaban. Pero, al mismo tiempo, también hablaban de ella como si fuera un club exclusivo, un rincón donde todo lo que no podía ser mostrado al público estaba escondido. Decían que podías encontrar cualquier cosa, desde libros olvidados hasta herramientas para desaparecer del radar de la policía. Y por supuesto, decían que era peligrosa. Pero claro, la idea de lo prohibido siempre atrae, y más cuando eres joven y no tienes idea de lo que realmente estás buscando. Mis amigos y yo pasábamos horas navegando en la superficie de la web, buscando enlaces secretos, historias de terror y videos raros. Pero nada de eso se comparaba con lo que encontré esa noche. Recuerdo claramente el momento en que tomé la decisión. Había leído sobre Tor, sobre cómo era el portal a la Deep Web. Nadie en mi círculo sabía exactamente cómo usarlo, pero yo era el tipo curioso, siempre buscando un desafío. Así que, con un par de clics y un par de horas leyendo tutoriales en foros oscuros, logré configurarlo. Tenía todo lo necesario: la seguridad, las capas de encriptación, la sensación de estar protegido, o eso pensaba. Lo primero que hice fue ingresar a la Hidden Wiki, un directorio donde puedes encontrar enlaces a sitios en la Deep Web. Me parecía un sitio relativamente seguro. Vi enlaces a foros, bases de datos, sitios de información prohibida. Parecía un mundo paralelo, un lugar donde podías hacer y decir lo que quisieras, sin temor a las consecuencias. Pero pronto me di cuenta de que el peligro era más real de lo que creía. Uno de esos enlaces me llamó la atención. No era un enlace típico, no era un foro de discusión ni un sitio de compra y venta ilegal. Era algo mucho más perturbador. El título decía Todas las Gore. Algo en el nombre me hizo dudar, pero mi curiosidad pudo más. Al ingresar, la pantalla se llenó de un fondo oscuro, con letras rojas parpadeando en la esquina superior. Las primeras cosas que vi fueron mensajes, foros y fotos crudas de personas en situaciones angustiosas. En un par de segundos, entendí que este lugar no era como los demás. No era un foro sobre conspiraciones ni teorías raras. Era algo mucho más macabro, un punto de encuentro para los más sádicos. Pero no fue hasta que empecé a leer un hilo específico cuando todo cambió. Un tal Kature045 comenzó a compartir su historia. Decía que hacía años, él y su grupo se dedicaban a lo que llamaban el juego. Un juego en el que secuestraban personas, las mantenían cautivas durante semanas y luego las asesinaban. Todo en vivo, transmitido a través de la red. Empecé a pensar que quizás solo estaba leyendo un cuento macabro, una ficción como tantas otras en la web. Pero entonces, Kature045 subió una imagen. Al principio pensé que era una escena sacada de una película de terror, pero no. Era una foto en blanco y negro, borrosa. Un hombre encapuchado estaba atando a una mujer, mientras otras sombras, como si estuvieran en segundo plano, observaban. Pero fue cuando subieron una segunda foto, más clara, que mi estómago se dio vuelta. Era la misma mujer, ya sin vida. En su rostro aún se podía ver el horror, y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Esas no eran fotos falsas, eran demasiado reales, demasiado cercanas. De repente, un mensaje emergió en mi pantalla. ¿Qué harías si fueras tú el que estuviera atado, Jack? Era Kature045. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían quién era yo? No respondí. No podía. La pantalla comenzó a parpadear y de repente sentí algo extraño, como si alguien estuviera observándome. Miré a mi alrededor. No había nadie. No debía estar asustado. Era solo un sitio web, ¿verdad? Pero algo estaba mal. Fui a cerrar el sitio, pero mi mouse comenzó a moverse por sí solo. Hizo clic en otro enlace, uno que no había visto antes. La página era completamente negra y solo tenía un mensaje. ¿Realmente quieres salir de aquí? Mi respiración se aceleró. Pensé en desconectar mi computadora, apagarla de inmediato. Pero antes de que pudiera hacerlo, el mensaje cambió. Tu IP está registrada. Aquí no puedes huir. Al principio creí que era una broma, pero cuando miré mi cámara web, vi que la luz verde parpadeaba. Mi corazón se detuvo. Alguien en alguna parte estaba viéndome. Estaba seguro de ello. De repente, un nuevo mensaje apareció.
Mira a tu ventana. Mi pulso se aceleró. ¿Qué estaba pasando? Desesperado miré hacia afuera, pero no había nada. No hasta que miré más de cerca. En el borde de la calle, bajo la tenue luz de una farola, vi a un hombre. Estaba parado, mirándome fijamente. Algo en su postura me puso los pelos de punta. Sabía que no era una coincidencia. Sabía que me estaba observando. En ese momento, un pensamiento recorrió mi mente. Esto no es un juego. Esto no es solo un foro de internet. Esto es real. No pude dejar de mirar la ventana. El hombre nunca se movió. Solo me observaba. De repente mi teléfono vibró. Un mensaje. Tienes 10 segundos para desconectar todo antes de que entremos. Panicé. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Sentí que el aire se volvía pesado, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Rápidamente apagué mi computadora y desconecté el wifi. Pero algo dentro de mí sabía que eso no era suficiente. Ellos sabían dónde estaba. Pasaron días, pero la paranoia me consumía. Cada vez que alguien pasaba cerca de mi casa, sentía esa misma sensación, la de ser observado. Incluso cambié mi número de teléfono y mi dirección de correo. Pero no importó. Ellos seguían ahí, en las sombras, acechando. Una noche, cuando ya pensaba que estaba a salvo, el sonido de un golpe en mi puerta me despertó. Miré por la mirilla, y lo que vi no lo podré olvidar jamás. Un hombre encapuchado sostenía una cámara, grabándome. En ese momento supe que había cruzado una línea, y que mi vida, como la conocía, nunca volvería a ser la misma. La policía, cuando finalmente decidí denunciarlo, no pudo rastrear a los responsables. Los números de las llamadas, las direcciones IP, todo parecía desaparecer en el aire. La red de la Deep Web es impenetrable. A partir de entonces, entendí que la curiosidad no siempre tiene recompensa. La Deep Web no es solo un lugar para explorar, es un lugar donde los cazadores buscan sus presas. Y yo fui una de ellas. Si alguna vez decides ingresar, recuerda que la oscuridad puede ser más profunda de lo que crees, y que una vez que cruzas ese umbral, puedes no regresar jamás. Nunca me consideré un tipo supersticioso, ni un fanático de las leyendas urbanas. Desde pequeño, siempre he sido el que busca respuestas. Lo que otros temen, yo lo enfrento. Eso, por supuesto, me llevó a los rincones más oscuros de la red. Al principio, todo parecía inofensivo. Chats oscuros, foros privados, el tipo de cosas que uno encuentra en la Deep Web si sabe dónde buscar. Pero lo que descubrí aquella noche fue algo más allá de mi comprensión. Algo que no debería haber visto, algo que no podía borrar. Soy un tipo curioso, un hacker de bajo perfil que hace su vida en la superficie. Pero esa noche cambió todo. Y no sé si quiero saber la verdad, pero ahora estoy atrapado en ella. La historia comenzó como una típica incursión en la Deep Web. Me sentía seguro, sabía lo que hacía, usaba una VPN, estaba todo en orden, o eso pensaba. Hasta que me encontré con un video que prometía algo más que un simple shock value o un morbo barato. Había escuchado de One Boy, Two Kittens. Claro, era uno de esos rumores de terror que circulan. Un video que supuestamente muestra algo indescriptible, algo que puede romper tu mente. En el foro, nadie se atrevía a compartirlo abiertamente, pero las descripciones eran suficientes para que el solo hecho de mencionarlo me hiciera sentir una mezcla de asco y fascinación. La verdad, no pensé que existiera realmente. Lo primero que vi fue una imagen, un rostro borroso, distorsionado por sombras. No parecía ser una imagen especial, pero algo en mi estómago me dijo que estaba mirando algo que no debería ver. Lo cerré un par de veces, pero, como un imán, me volví a encontrar frente a la pantalla. Y entonces, decidí hacer clic. La carga fue lenta, como si el sitio mismo dudara de mostrarme lo que estaba a punto de ver. Luego, el video comenzó. Un hombre, atado, desnudo, y una figura al lado suyo. No entendí bien al principio, pero conforme el video avanzaba, la horrible realidad se fue haciendo cada vez más clara. El hombre en la cama era Hao Ming, y el agresor era él, Marco Valenti. La imagen era tan vívida, tan cruda, que me paralizó.
Era como una pesadilla de la que no podía despertar. La violencia no tenía sentido, pero lo que me heló la sangre fue el control, la calma con la que Marco ejecutaba cada paso, cada acción. No me pude mover. El video continuó. Una cámara en primer plano del sufrimiento, el destornillador, la cuchilla, la piel desgarrada, la carne desgarrada. Luego, el perro. Y lo que más me aterró fue la forma en que Marco parecía disfrutar del sufrimiento ajeno. Todo estaba en sus ojos, esa mirada vacía, esa ausencia de humanidad que resonaba en cada fotograma. Lo que no sabía en ese momento era que estaba viendo el primer video de una serie macabra. Marco, en su afán por llamar la atención, había creado una red oculta de contenido y propaganda personal que él mismo alimentaba. Todo esto tenía un propósito: ser reconocido. No por lo que hacía en su pasado como bailarín exótico, ni en sus esfuerzos fallidos por ganar fama en programas de televisión. No, Marco quería ser famoso por la crueldad pura, por la desesperación ajena. Y yo, sin saberlo, estaba en el centro de su juego. Unas horas después de ver el video, recibí un correo. Al principio pensé que era basura, publicidad o alguna de esas cadenas sin sentido, pero la línea del asunto me dejó inquieto. Urgente, video número 2. Sabía que no debía abrirlo, pero la curiosidad, como siempre, pudo más. Cuando lo abrí, una imagen estática apareció. Un pie humano, con manchas oscuras de sangre. El contenido era inquietante, pero algo en mi interior me dijo que esto solo era el principio. El video comenzó. Esta vez no había apenas violencia explícita en las primeras imágenes. Solo un hombre con un rostro familiar. Marco Valenti, esta vez, mostraba una especie de orgullo en su rostro. Se veía casi como si estuviera narrando una especie de discurso mientras mostraba partes del cuerpo de Haoming. Me sentí enfermo, pero algo me mantenía en la pantalla. Un impulso. Tal vez estaba buscando respuestas. Quizás quería entender el porqué de todo eso. Las imágenes pasaron lentamente, pero mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Marco estaba hablando sobre control, sobre poder, sobre cómo las personas comunes, aquellos a los que nadie les presta atención, son los más peligrosos. Hablaba sobre su deseo de notoriedad, sobre cómo lo había planeado todo, cómo cada video era un paso en su camino hacia lo que él consideraba su eternidad. Dijo que había disfrutado cada segundo, cada momento de tortura, y yo, en mi pantalla, no podía dejar de escuchar sus palabras. No podía apartarme, aunque algo me decía que debía. Fue entonces cuando supe que mi vida no volvería a ser la misma. Lo que no anticipé fue lo que ocurrió después. Mientras continuaba explorando más sobre Marco, algo más comenzó a tomar forma. La desaparición de Haoming fue solo la punta del iceberg. Me adentré más en su pasado, sus interacciones en línea, y fue entonces cuando encontré algo que me aterrorizó más que los videos. Marco había dejado un rastro, pero no uno común. Se estaba comunicando con personas, no solo para buscar fama, sino para construir un ejército de seguidores, de cómplices, sin que ellos lo supieran. Él les decía lo que querían escuchar, les daba lo que querían ver: belleza, sufrimiento, emoción cruda. Y yo estaba en medio de todo eso. Cuando llegó el momento de la desaparición de Haoming, la policía ya estaba investigando, pero Marco ya había dejado su huella, aunque nadie podía encontrarlo. Nadie sospechaba que el hombre que estaba tras esos videos, esa monstruosidad, estaba viviendo en Montreal, tan cerca de todo. Y yo estaba demasiado involucrado para salir. El siguiente correo que recibí fue el peor de todos. Ya no era solo un archivo o un mensaje inquietante. Era un desafío. El sujeto se burló de mí, me retó, me dijo que él sabía que yo estaba buscando respuestas, que estaba observando cada uno de mis movimientos. Las autoridades nunca pudieron rastrear su IP. Sus huellas estaban tan bien escondidas. Marco había previsto todo, y aunque la cacería comenzó con su captura en Europa, su sombra ya me perseguía. En cada esquina, en cada búsqueda, en cada lugar en que hacía clic, sabía que estaba siendo observado. Había despertado algo en él. Ahora, aquí estoy, atrapado en una red de horror, sabiendo que la fama que él tanto deseaba no la obtuvo por sus actos, sino por el morbo que generó en otros como yo.
y no puedo dejar de preguntarme, ¿cómo es que llegamos tan lejos? ¿Qué hay en la oscuridad de la Deep Web que nos atrae, que nos consume? Pero lo peor de todo es que, mientras más sé, más me doy cuenta de que Marco Valenti nunca se fue. Está ahí, en cada rincón, esperando a alguien más que se atreva a seguir su rastro. Y ahora, sé que estoy marcado. Como él estuvo marcado, como Hao Ming estuvo marcado. Y no importa cuánto quiera escapar, siempre volverá a mí. Porque en la Deep Web, lo que encuentras no siempre puede ser dejado atrás. Desperté esa mañana como cualquier otra, pero algo en el aire me decía que hoy no sería como los demás. La angustia me golpeaba más fuerte de lo normal, como si una sombra se hubiera posado sobre mí. La pandemia me había dejado sin trabajo, las deudas me ahogaban y el casero, ese hombre sin escrúpulos, me había dado el ultimátum definitivo. Si no tenía el dinero de la renta para esa tarde, nos echaría a Sofía y a mí y perderíamos el único lugar donde aún podíamos refugiarnos. Sofía, mi novia embarazada, aún tenía la esperanza de que las cosas cambiarían. Ella se aferraba a la vida como nunca antes, mientras yo me veía hundido en un mar de desesperación. Me había esforzado, pero todo lo que intentaba fracasaba. Busqué trabajos, llamé a conocidos, incluso me quedé hasta altas horas intentando encontrar algo en línea, pero nada. El dinero que había conseguido lo gasté en lo esencial: comida, medicinas para Sofía y lo que quedaba de nuestros pocos muebles. Ahora ni eso. Mi estómago rugía. No habíamos comido decentemente en días. La máquina expendedora se había convertido en mi aliada, pero ni eso me quedaba. Cuando los últimos centavos se agotaron, ya no me quedaba más que el aire denso de la ciudad y la agonía de saber que no tenía forma de evitar lo que se venía. Vi cómo se desvanecían mis esperanzas, como hojas arrastradas por el viento. Salí de la casa sin decirle nada a Sofía, con la excusa de ir a conseguir un poco de dinero. Caminé sin rumbo, cada paso era más pesado que el anterior. La ciudad estaba tan fría y gris como mi alma. Sabía que no podía ir más lejos, que no podía seguir perdiendo el tiempo. A medida que avanzaba, un sentimiento de impotencia me invadió. Me sentía atrapado en una vida que ya no tenía salida. El dolor en mi cabeza me nublaba la mente. Mi cuerpo comenzó a sentir el peso de todo lo que había soportado, y lo peor de todo es que no veía cómo salir. Las horas pasaban, pero el destino no me ofrecía ninguna respuesta. 3 horas caminando sin rumbo, 3 horas intentando hallar una solución, un resquicio de esperanza. Pero lo único que encontré fue más desesperación. Me senté en una acera, sintiendo que mi cuerpo ya no respondía. Mis piernas temblaban y el sudor frío recorría mi rostro. Vi el teléfono en mi bolsillo y lo saqué, esperando quizás una llamada, alguna noticia que aliviara el peso que llevaba. Fue entonces cuando el timbre del teléfono me sacudió. Era Sofía. «Jack, ¿dónde estás? El casero dijo que viene a las 7. Si no tenemos el dinero, nos echa. Por favor, regresa pronto», me dijo, su voz quebrada por el miedo y la angustia. El aire me faltó. La desesperación que sentí me aplastó como un peso muerto. Mi mente intentó encontrar una salida, pero no podía. No tenía respuestas. No podía prometerle nada porque sabía que ya no había nada que hacer. No iba a ser capaz de cumplir. Me quedé en silencio. Mis manos temblaban y no encontraba consuelo. Puse el teléfono en mi bolsillo y con un gesto mecánico saqué el último cigarro que me quedaba. Lo encendí. El humo me envolvía mientras mis pensamientos se fragmentaban. Pensé en lo que había sido mi vida, en lo que podría haber sido y en lo que, finalmente, era. Entonces, en medio de la niebla de mi desesperación, recordé algo: la Deep Web. Durante mis días oscuros en la adolescencia, solía navegar por ese rincón del Internet, un lugar donde las reglas de la moralidad se difuminaban. Tenía el navegador Tor aún instalado en mi teléfono. Sin pensarlo, lo abrí. ¿Qué estaba buscando? No lo sabía. Solo necesitaba encontrar algo, algo que me sacara de la pesadilla que era mi vida. La pantalla se iluminó con una serie de anuncios, pero uno en particular me llamó la atención. ¿Buscas una salida definitiva?
Contrata a un sicario por $900. Sentí un estremecimiento, pero no fue el tipo de miedo que imaginaba. Fue una sensación fría, calculadora. Pensé en Sofía, en el bebé que llevaba en su vientre, en lo que ella pasaría si yo ya no estaba. Mi mente se cerró a cualquier otra opción. Estaba atrapado, y si la única salida que veía era esa, entonces no había vuelta atrás. Mis dedos temblaron al llenar el formulario. Nombre, dirección, detalles de la víctima. No solo la de Sofía. Yo también tenía que salir de este mundo. Si no podía salvarla, no quería que ella sufriera más. El único escape para ambos era la muerte. Mi pulso acelerado no me dejaba pensar con claridad, pero aún así completé el formulario. Cuando la transacción se confirmó, un mensaje apareció en mi pantalla. El sicario te contactará en breve. Una vez realizado el trato, no hay vuelta atrás. Mis pensamientos se oscurecieron. El peso de la decisión me aplastaba. Había sido un error del que ya no podría escapar. Minutos después, a las 6:30 de la tarde, el teléfono vibró. Un número desconocido. Sabía lo que venía. Contesté, y una voz profunda, grave y fría, me habló. El trabajo se llevará a cabo en media hora. ¿Está ella sola en la casa? La voz era impersonal, profesional, pero algo en ella me heló la sangre. Sí, respondí sin pensarlo. El destino ya estaba sellado. Una vez finalizado el trato, no habrá más contacto. Este es el final, dijo antes de colgar. Mi mente estaba nublada por el terror y la culpa, pero no podía dar marcha atrás. Me levanté y salí disparado hacia casa, mi corazón palpitando con cada paso. Mi respiración era errática, como si el aire estuviera escapando de mis pulmones. La ciudad estaba borrosa ante mis ojos. Mi cuerpo corría sin sentido, atrapado entre la ansiedad y la rabia. El reloj no perdonaba. Cuando llegué a la puerta, escuché un fuerte estruendo proveniente del interior. El sonido del disparo fue un eco sordo que retumbó en mi pecho. Caí al suelo. El dolor en mi tobillo me recorrió, pero no podía detenerme. Al levantar la vista, vi a un hombre con capucha salir de nuestra casa a toda prisa. La furgoneta arrancó y mi cuerpo se paralizó. No podía moverme. El miedo me dejó inmóvil, incapaz de reaccionar. El sicario había hecho su trabajo, pero entonces, la voz que tanto había temido, la voz que había dado mi condena, rompió el silencio. Jack, ¿qué haces aquí? Sofía estaba de pie, sana, viva. No entendía lo que estaba pasando. El casero llegó, estaba molesto, y cuando abrí la puerta, alguien disparó, explicó confundida. El casero está tirado en el porche. El aire me faltó. Había sido el casero quien había pagado el precio. El sicario había cumplido su trato, pero no conmigo ni con Sofía. No, era él, el hombre que nos había estado amenazando. Mis piernas cedieron y caí al suelo, pero en lugar de ser consumido por la culpa, sentí alivio. La pesadilla no había terminado, pero lo peor había quedado atrás. Sin embargo, el peso de lo que había hecho, de lo que casi sucedió, me atormentaba en silencio. Los días que siguieron fueron extraños. Sofía nunca supo lo cerca que estuvo de perder la vida, ni lo cerca que estuve de perder la mía. El secreto se quedó conmigo como una sombra que nunca se aparta. Vivimos mejor, por supuesto. El dinero llegó y con él una nueva oportunidad, pero algo dentro de mí ya estaba irremediablemente roto. Cada vez que Sofía sonreía, con nuestra hija en brazos, el peso del arrepentimiento me golpeaba. Nunca podría contarle lo que hice. Nunca podría liberarme de esa verdad. Pero la Deep Web, ese lugar oscuro y maldito, me enseñó algo. A veces, el mayor enemigo no es el mal que acecha afuera, sino el que se esconde dentro de nosotros. Mi vida en el pueblo era una rutina de monotonía. Cada día se deslizaba como el anterior. Las mismas caras, las mismas calles vacías, los mismos rumores que nunca llegaban a nada. A veces me despertaba por la mañana y sentía que el aire a mi alrededor estaba más denso, como si algo estuviera a punto de romperse, pero nunca ocurría. Los chicos de la escuela no hacían más que jugar al fútbol o meterse en peleas sin sentido.
Nadie aquí parecía tener algo emocionante que contar. Yo, por mi parte, estaba harto de la vida tranquila y aburrida que me ofrecía el pueblo. Había algo oscuro dentro de mí, algo que ansiaba ser liberado. Fue así como caí en la Deep Web. No sabía bien qué me empujó a buscarla, pero al igual que muchos, la curiosidad me llevó. Un mundo donde las reglas se doblaban, donde las fronteras entre lo legal y lo ilegal desaparecían, donde la adrenalina de lo prohibido me quemaba los dedos cada vez que navegaba. Así encontré a El Vendedor, un tipo con un humor oscuro que me ofreció exactamente lo que buscaba: anfetaminas. No quería vender ni marihuana ni cocaína, no. Necesitaba algo que me hiciera sentir diferente, que me sacara del letargo en el que vivía. Algo que me ayudara a escapar de la rutina que me estaba matando por dentro. Al principio, solo pedí una pequeña cantidad, lo suficiente para saber qué tan confiable era el tipo. Un paquete pequeño, en un sobre acolchado. Lo enviaron a la casa de una anciana que vivía cerca. Su enfermera siempre revisaba el correo muy tarde, así que nunca hubo problema. Con el tiempo mi consumo creció. No lo podía evitar. La monotonía de mi vida se aliviaba por un momento, cada vez que llegaba un paquete. Y yo me perdía en ese momento de euforia. Poco después, mis amigos empezaron a interesarse, a pedirme que les consiguiera algo. Al principio, todo era una broma entre nosotros, pero luego me vi metido en un negocio que no había planeado. Pedía más, mucho más, grandes cantidades. El vendedor y yo comenzamos a compartir algo más que transacciones. Hablamos, reímos, nos entendimos de alguna extraña manera. A veces parecía que de verdad éramos amigos. Había algo inquietante en la relación, pero no lo veía en ese entonces. No quería verlo. Las entregas se hicieron más grandes. Ya no eran solo sobres. Cajas de cartón, grandes y pesadas, comenzaron a llegar a mi puerta. Los sobres cabían perfectamente en el buzón, pero las cajas requerían que el cartero tocara el timbre. No podía permitirlo. No quería que alguien supiera lo que estaba haciendo. Por eso, decidí que los paquetes llegaran directamente a mi dirección. A medida que la frecuencia de los envíos aumentaba, también lo hacía mi paranoia. Vivir en un pueblo tan pequeño tenía sus ventajas, como la discreción, pero también sus desventajas. Las miradas curiosas de los vecinos, el constante susurro de rumores. Un día la situación se volvió más tensa. La sensación de que algo estaba a punto de suceder, que alguien podría descubrir mi secreto, me perseguía constantemente. Pero nunca pensé que ese algo vendría de la forma que lo hizo. Un paquete llegó un día. No era como los demás. No había nada en su aspecto que lo hiciera sospechoso. Pero cuando lo abrí, algo se quebró en mi estómago. Las pastillas que encontré dentro eran frágiles, quebradizas, y tenían un sabor amargo, como harina rancia. No solo no hicieron efecto, sino que me dejaron con una sensación extraña, como si me hubieran jugado una mala pasada. Pensé que el vendedor me había estafado, pero no podía creerlo. Él no parecía el tipo de persona que haría algo así. Revisé el mercado de la Deep Web, y entonces la noticia me golpeó como un puño. Su cuenta había sido cerrada. No había advertencias, no había explicaciones. El vendedor, el tipo con el que había compartido tanto, había desaparecido. A mi mente solo llegó una palabra: traición. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, pero algo no encajaba. Algo dentro de mí me decía que esto no era lo que parecía. Decidí investigar más. Esa noche busqué en los foros. Al principio no encontré nada que indicara que había algo fuera de lo común, hasta que vi su nombre, una cuenta activa en un pequeño foro en el que ambos participábamos. El perfil estaba algo desordenado, pero seguía ahí. Sin pensarlo, le envié un mensaje privado. ¿Sabías que tu último lote era un fraude total? Pasaron 25 largos minutos. Estaba nervioso, no sabía qué esperar, pero luego mi pantalla se iluminó con un mensaje. Un mensaje que jamás imaginé recibir. La persona que intentas contactar ha fallecido. Lo siento, era un ermitaño. Nadie ha tocado su puerta en 3 semanas. No es gracioso, casi he terminado de comérmelo. No desperdicié mucho tejido blando. Apenas tenía comida en la casa cuando lo maté.
Así que no tuve que vaciar el refrigerador para almacenar su carne. Aún no he tenido que sacar la basura. No es algo divertido. El mundo se me vino abajo. Mi respiración se aceleró y me quedé inmóvil, mirando la pantalla. ¿Estaba bromeando? ¿Era alguna especie de historia macabra? No. La sensación de que algo terrible estaba ocurriendo me envolvía como una niebla espesa. Me levanté del sofá, mis piernas temblaban. Necesitaba respuestas. Escribí de vuelta, tratando de mantener la calma. Esto es una broma de mal gusto, ¿verdad? Lo que estás diciendo no tiene sentido. Devuélveme el dinero o dame una explicación, al menos. Pero la respuesta que recibí fue aún más desconcertante. Harina de hueso. Nunca has olido harina de hueso, ¿verdad? Pensé que eso sería obvio. El esqueleto era lo único que no sabía qué hacer con él. Pero me di cuenta de que podía resolver ese problema y también hacer una pequeña broma. Vamos, ¿no crees que es una idea graciosa? La imagen de esas palabras me taladró la mente. El esqueleto, lo que había dicho ya no podía ser ignorado. Algo no estaba bien. Algo muy, muy mal estaba sucediendo. De repente me di cuenta de lo que estaba pasando. Su tono había cambiado, de broma a amenaza. No era una historia macabra de ficción, era real. Y algo dentro de mí me dijo que debía actuar rápido. Pero era tarde, mucho más tarde de lo que imaginaba. El siguiente mensaje fue breve, pero directo. Sabes, en realidad no vives muy lejos de donde estoy ahora. Según la dirección que tengo aquí, tú y este tipo están solo al otro lado de la frontera estatal. Eso no es algo bueno. Nos veremos pronto. Mi corazón se detuvo. No podía procesarlo. Sabía que estaba más cerca de lo que pensaba. Y entonces, un golpe seco en la puerta me hizo saltar del susto. No sabía si era el cartero, un vecino o alguien más, pero sabía que no era normal. Me acerqué lentamente a la ventana. La oscuridad de la noche lo cubría todo. No había nada, solo el vacío. Pero yo sabía lo que venía, y lo supe cuando escuché la risa, esa risa baja, resonando en mi oído, como si ya estuviera dentro de mi casa. Si me preguntas por qué decidí adentrarme en los rincones más oscuros de la web, te diré que fue por curiosidad. Pero si te soy sincero, la verdad es que ya no sé si fue solo eso. Lo cierto es que, cuando miras al abismo lo suficiente, es inevitable que algo dentro de ti empiece a cambiar. Nunca supe si lo que me motivaba era el simple deseo de ver lo prohibido o si, en el fondo, había algo más profundo. Una sensación de vacío que me arrastraba sin remedio. Un tipo común, sin nada especial que destacar. Pero ese día, cuando entré en la Deep Web, mi vida cambió para siempre. Al principio todo era trivial. No busqué nada extraño. Solo quise ver si realmente era como decían. Sitios de compra-venta de drogas, documentos falsificados, perfiles de hackers, una inmensa red de personas con intereses turbios, todo al alcance de un clic. Pero dentro de esa maraña de información y oscuridad, hubo algo que llamó mi atención. Una combinación de números. Era un número, como cualquier otro, pero mi instinto me decía que debía investigarlo. La curiosidad me picó. La mayoría de las personas habrían ignorado algo tan sin sentido, pero yo no pude. Hice clic. Lo que vi después fue una transmisión en vivo. Un hombre enmascarado, rodeado de oscuridad, con una cámara apuntando hacia su rostro. El ambiente era frío, sin sonido, solo la imagen. Y luego, la sorpresa. La cámara se desvió para mostrar a un hombre atado, cubierto de sangre, con los ojos desorbitados por el miedo. Comencé a sentir que algo no estaba bien, pero mis ojos no podían apartarse de la pantalla. El hombre enmascarado comenzó a hablar. Sus palabras eran como cuchillos, frías y calculadoras. «Míralo, Jack. Esto es lo que sucede cuando no sigues las reglas», dijo, como si supiera quién era. Pero no podía ser. Nadie podía saber quién era yo. Estaba seguro de ello. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. La angustia comenzó a calar en mis huesos. No podía apagar la computadora, como si algo me lo impidiera, como si me retuviera. La voz en mi cabeza me decía que me detuviera, que apagara todo y me alejara de esa pesadilla. Pero no lo hice. Una vez que el hombre terminó con su víctima,
La pantalla se oscureció. Pasaron unos segundos y luego apareció una imagen borrosa. Un pequeño barrio residencial. Fase 1. Objetivo encontrado. El texto brillaba en la pantalla, como si estuviera destinado a mí. La niña que vi en la imagen, la niña que vi en la pantalla, se me quedó grabada en la mente. No tenía rostro, solo una figura pequeña y vulnerable. ¿Qué significaba eso? ¿Era un mensaje para mí? De pronto un escalofrío recorrió mi columna. ¿Qué había hecho al hacer clic en ese enlace? Intenté desconectarme. Mi respiración se aceleró. Mi pulso subía a medida que miraba la pantalla, incapaz de apartar los ojos de ella. El miedo se había apoderado de mí de una manera tan visceral que no pude actuar. Algo dentro de mí me decía que ya no estaba solo. Mi mirada se clavó en la imagen de la niña, esa pequeña figura cuya presencia parecía consumir toda la luz en la habitación. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Un número desconocido. Lo tomé, temblando. La voz al otro lado era calmada, tranquila, pero algo en ella me heló la sangre. Jack, te vi. Sabes lo que estás haciendo. Casi no podía respirar. No sabía qué responder, cómo reaccionar. Solo pude preguntar, con la voz quebrada, ¿quién eres? La risa del otro lado sonó con una dulzura macabra. Soy alguien que ha estado observándote desde el principio, Jack. ¿Te está gustando lo que ves? Bueno, es solo el comienzo. El teléfono se cortó. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. No podía creer lo que acababa de pasar, pero era real. Algo se había desatado. Pasaron días, y esa sensación de ser observado no me dejó. No podía salir de mi casa sin sentir que alguien me seguía, sin saber quién o qué estaba detrás de todo. Mis sueños se inundaron con imágenes de esa niña, su rostro, esa expresión vacía, y el hombre enmascarado, siempre observando desde las sombras. Un par de noches después, un correo llegó a mi bandeja de entrada. No tenía nombre, solo un asunto. Tu misión, eliminar a una familia. Al principio pensé que era alguna especie de broma, una amenaza vacía, pero al abrir el mensaje, todo cambió. Una foto de una familia feliz, 2 padres y su hija pequeña. El mensaje era claro. El objetivo debe ser eliminado. Actúa rápido. Una sensación de incomodidad me invadió, pero mi curiosidad, esa que nunca se saciaba, me impulsó a actuar. Ya no estaba el Jack que era antes. Algo en mí se había quebrado. Esa misma noche, tomé el coche y me dirigí hacia el vecindario indicado en el correo. Mis manos temblaban mientras manejaba, pero algo dentro de mí me decía que era la única manera de detener lo que había comenzado. No había vuelta atrás. Cuando llegué a la casa, todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Lo que debía hacer parecía sencillo. Los padres estarían en casa. Su hija sería un objetivo fácil. Pero mientras caminaba hacia la puerta trasera, sentí una presión en el aire, como si el mundo entero estuviera observándome. Recuerdo que el hombre, Ronnie Williams, estaba en el porche. Lo miré y al instante supe lo que debía hacer. No hubo emoción, solo una necesidad urgente. Me acerqué, sacando el cuchillo de mi abrigo y sin decir palabra alguna, lo atacé. Lo apuñalé repetidamente hasta que su cuerpo cayó al suelo, inerte. Con cada golpe sentía como si algo en mí se liberara, como si mi humanidad se desvaneciera junto con cada gota de sangre. Pero no era solo el dolor del hombre lo que me preocupaba, sino el hecho de que todo lo que había hecho hasta ahora estaba siendo observado. De alguna manera, sabía que alguien, algo, estaba viendo cada uno de mis movimientos. Entré en la casa con la misma calma, siguiendo las instrucciones que me habían dado. Bridget, la madre, llegó poco después. La encontré justo cuando se acercaba al sótano. Su rostro se transformó al ver el cuerpo de su esposo. En ese instante, su dolor era palpable, pero fue un dolor que utilicé a mi favor. Soy del FBI. Un asesino ha estado aquí. Está muerto. Mentí sin vacilar. Ella, entre lágrimas, exigió ver mi identificación. Por suerte la llevaba conmigo, una credencial falsa que usaba en estos trabajos. Me la mostró sin dudar y caímos en la trampa. La acompañé al sótano, donde encontré el cuerpo de su esposo. Y en ese momento, el terror de sus ojos me dijo que la siguiente víctima era ella. En un movimiento rápido,
Saqué el cuchillo y la apuñalé. Murió en segundos, su cuerpo desplomándose sin vida sobre el suelo. Ahora solo quedaba una cosa. La niña. Subí las escaleras, con la respiración agitada, y no la encontré. Mi ansiedad creció como un monstruo dentro de mí. ¿Dónde está? Mi corazón latía con fuerza, y lo supe. El hombre enmascarado estaba observando cada uno de mis movimientos. Escuché un ruido en el piso superior. Subí las escaleras crujientes, y cuando abrí la puerta, un enorme pastor alemán saltó sobre mí, mordiendo mi brazo con furia. Luché con el animal hasta que, finalmente, logré clavarle el cuchillo. La sangre cubrió el suelo, pero no me importaba. Lo único que importaba ahora era la niña. Recorrí cada habitación, pero no estaba. De repente, recordé algo. El padre había construido un pequeño fuerte en el patio trasero. Sin pensarlo, corrí hacia allí. La puerta estaba cerrada. La niña debía estar dentro. La abrí y ella gritó. La arrastré hacia la casa mientras intentaba escapar, luchando en vano. La arrojé al suelo y en mi mente solo podía escuchar una voz. «Hazlo, Jack. Termina con esto». Me preparé para lo inevitable. Cerré los ojos tratando de distanciarme del horror, pero cuando los abrí, su cuerpo sin vida yacía frente a mí, en un charco de sangre. Fue en ese momento cuando la voz volvió a sonar detrás de mí. «Lo tenías que hacer, ¿verdad?» Me giré y allí estaba él, el hombre enmascarado. «Tu hija estaba muerta hace años, Jack. Tú no la mataste. Yo la tomé, la robé». Mi mente estalló. ¿Qué estaba diciendo? ¿Mi hija muerta? Y entonces recordé. Recuerdo aquel día, cuando la tomaron, cuando la entregué. No era mi hija, pero mi alma no podía desprenderse de esa mentira. Y fue entonces cuando supe que no podía escapar. Estaba atrapado en este ciclo, observando, matando, siempre mirando hacia la oscuridad. El juego había comenzado. Nunca imaginé que mi vida podría cambiar por completo en cuestión de días. Yo, Jack, un hombre común que solo buscaba un respiro en la rutina. Un hombre con trabajo estable y una vida aparentemente normal. Mi jornada en la fábrica de harina de maíz era todo lo que conocía. La repetitiva producción, el ruido de las máquinas y el constante ir y venir de los trabajadores formaban mi pequeño mundo. A veces sentía que estaba atrapado en él, pero siempre encontré consuelo en pequeñas cosas, en las charlas con mis compañeros y, sobre todo, en las breves interacciones con Elena, la guardia de seguridad. Ella era una mujer reservada, siempre al margen de los otros empleados, pero compartíamos momentos fugaces en los que nos soltábamos un poco, hablábamos de la vida, de nuestros hijos y de los detalles cotidianos. Aunque nunca fuimos amigas cercanas, nos habíamos ganado la confianza mutua a través de esos pocos minutos robados al horario de trabajo. El ambiente de la fábrica era monótono y las personas se volvían figuras grises que pasaban desapercibidas, pero Elena era diferente. Había algo en ella que me hacía sentir que había más, que su vida estaba llena de historias que no contaba. Un lunes, al llegar al turno, algo me llamó la atención. Elena no estaba en su puesto habitual. Pensé que tal vez había tenido un día libre, o que estaba enferma. No le di mucha importancia al principio. El trabajo seguía como siempre, aunque una pequeña inquietud me acechaba en el fondo de la mente. Pasaron los días y su ausencia se convirtió en un vacío. Al principio no quise preocuparme, pero al cuarto día sin noticias, algo en mi estómago comenzó a retorcerse. Decidí mandar un mensaje por WhatsApp. Era un gesto simple, pero mi preocupación iba creciendo. «No te he visto estos días. ¿Estás bien?», escribí, sin pensar que me devolvería una respuesta normal. Pero el mensaje se quedó ahí, sin respuesta. Pasaron las horas y luego un día entero, sin respuesta. La inquietud se transformó en angustia. Comencé a revisar sus redes sociales, como cualquier persona lo haría, buscando alguna pista. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando vi una notificación de un video en su perfil. Algo me dijo que debía verlo, una sensación de que ese video iba a cambiarlo todo. Y así fue. El video comenzó con la imagen de Elena,
desbordada, con el rostro pálido, la piel tensa, como si hubiera estado llorando durante horas. El entorno era oscuro, algo borroso, y su voz temblaba, cada palabra cargada de desesperación. Podía ver la angustia en sus ojos, y al principio pensé que estaba viendo a alguien al borde del colapso. Pero entonces lo dijo. Lo que grabó me dejó helado. Vi un tráiler lleno de cuerpos, de niños. Estaban apilados, como si fueran carne sin alma. El video terminó abruptamente, y el silencio que siguió en mi habitación fue ensordecedor. El peso de sus palabras me aplastó. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. No podía creer lo que había escuchado. ¿Qué había visto? ¿Cómo podía ser posible algo tan terrible? Cada segundo de ese video se quedó grabado en mi mente, y la oscuridad de su relato se instaló en mi conciencia. Algo me decía que tenía que hacer algo, que no podía dejar que esto quedara en el olvido. En cuanto terminó el video, no dudé ni un segundo en escribirle. Necesitaba saber más, necesitaba asegurarme de que ella estuviera bien. Elena, por favor, ¿estás bien? ¿Qué fue eso que grabaste? La angustia se convirtió en ansiedad. El mensaje fue leído casi de inmediato, pero no respondió. La notificación de conectado desapareció, y en su lugar apareció la maldita indicación de que Elena está fuera de línea. Pasaron 24 horas. Nada. No hubo señales de ella. Ninguna actualización en su perfil. ¿Cómo era posible que algo tan grave hubiera ocurrido y que ella no diera señales? Sentí una creciente inquietud, como si la amenaza ya estuviera acechando, y no podía quedarme de brazos cruzados. Tomé una decisión impulsiva. Llamé a mi hermana y le pedí que cuidara a mis hijos por unas horas. No sabía qué iba a encontrar, pero tenía que ver con mis propios ojos qué había sucedido con Elena. La casa de Elena estaba a unos 20 minutos de la fábrica. Conduje sin pensarlo, el corazón acelerado, sintiendo que algo no estaba bien. Al llegar, la primera señal de que algo andaba mal fue la completa oscuridad de la casa. No había luces encendidas, ni movimiento dentro. Toqué la puerta varias veces, golpeé la ventana, pero nadie respondió. Miré por la ventana. Nada. Al principio pensé que tal vez había salido por algún motivo urgente, pero mi instinto me decía que algo no cuadraba. Empecé a preguntar a los vecinos, y fue allí, en una esquina, donde una mujer mayor me miró con un gesto extraño, como si supiera más de lo que quería contar. Ella se fue. Elena y los niños subieron a una camioneta blanca anoche, como las que transportan al personal, y se fueron. Nadie más los ha visto desde entonces, me dijo, sin mucha emoción en la voz, como si ya estuviera acostumbrada a que las personas se desvanecieran de esa manera. Mi mente comenzó a ir más rápido que mi cuerpo. ¿Una camioneta blanca? ¿Por qué no me había dicho nada antes? ¿Por qué nadie había mencionado esto? A medida que la conversación avanzaba, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Elena nunca se habría ido sin avisar, especialmente con sus hijos. Y esa camioneta, algo me decía que no era casualidad. Decidí volver a la fábrica, con la mente llena de preguntas y un nudo en el estómago. Los días pasaron, pero la inquietud se intensificó. Algo no estaba bien, y las piezas de este rompecabezas comenzaban a encajar de manera inquietante. La noticia de la muerte de Elena llegó a mis oídos de una manera casi inverosímil. Fue un día cualquiera, o eso pensé. Había pasado tanto tiempo desde que la vi por última vez, y en la superficie, la vida seguía su curso. Los niños iban a la escuela, mi trabajo en la fábrica seguía siendo el mismo. Pero el recuerdo de ese video, esa angustia en los ojos de Elena, no me dejaba en paz. Fue un vagabundo, un hombre de esos que suelen deambular por las zonas más oscuras de la ciudad, quien hizo el hallazgo. Encontró una maleta tirada en un montón de basura, una de esas viejas maletas de cuero que uno pensaría que no sirven para nada más que acumular polvo en algún rincón olvidado. Pero cuando la abrió, el contenido no era lo que uno esperaría encontrar en el interior de un objeto tan mundano. Era el cuerpo desmembrado de una mujer. Cuando la policía finalmente identificó el cadáver, el horror se desbordó. Era Elena. No podía ser. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Por qué alguien haría algo tan atroz? La gente en la calle hablaba a susurros,
Pero el caso no parecía tener la relevancia que uno esperaría de algo tan terrible. Nadie se hizo preguntas. Nadie investigó con la seriedad que el caso requería. Los medios no se hicieron eco, como si la historia fuera solo otro horror más en un país que, tristemente, estaba acostumbrado a la violencia. La indiferencia ante su muerte fue lo que más me perturbó. En México, cuando una mujer muere de forma violenta, sobre todo si es asesinada, el caso usualmente se convierte en noticia. Existen movimientos feministas que luchan incansablemente porque cada caso sea visibilizado, pero esta vez, como si alguien hubiera presionado un interruptor, todo permaneció en silencio. Nadie mencionó a Elena en las noticias. Ningún periódico hizo mención de su trágico final, y eso, créeme, era lo más aterrador de todo. Al principio me pregunté si tal vez su muerte no había sido una coincidencia. Quizás alguien simplemente la había asesinado por alguna razón personal. Pero las piezas que empecé a juntar me llevaron por un camino mucho más oscuro, mucho más peligroso. Decidí volver a buscar el video. Ya no me importaba la hora, el lugar, nada. Mi cabeza estaba llena de pensamientos oscuros. ¿Qué había visto realmente Elena? ¿Había sido testigo de algo más grande que su propia muerte? Lo que vi me hizo sentir como si mi alma estuviera siendo absorbida por una fuerza inexplicable. Entre los comentarios que seguían apareciendo bajo el video, había uno que me heló la sangre. Pobre mujer, ya la tomaron. No debió haberse metido en esto. Ella vio algo que no debía. Pero eso no fue lo más espeluznante. El comentario que más me afectó decía lo siguiente: ojalá no tenga hijos, porque por meterse donde no debe, le harán lo mismo a sus hijos que le hicieron a esos. El comentario tenía más de 200 respuestas. No podía creer lo que estaba leyendo. Cada palabra parecía calarme más profundo. Los usuarios hablaban como si ya supieran lo que había ocurrido. Y entonces, todo comenzó a tener sentido. Una parte de mí no quería creerlo, pero la otra sabía que estaba pisando un terreno peligroso. Los comentarios hablaban sobre algo que jamás habría imaginado. Esos camiones, esos tráileres, son propiedad de las personas que operan en la dark web. Nadie sabe quiénes son, pero todos sabemos qué hacen. Recogen cuerpos, niños, los venden. Son mercancía en un mercado subterráneo, donde las personas más poderosas compran y venden vidas humanas. Lo que leí me dejó sin aliento. Nadie quería hablar de esto en voz alta, pero allí, entre las sombras de la web, las personas se atrevían a decirlo. Niños secuestrados, bajo el control de traficantes, subastados para satisfacer los deseos más oscuros. Todo lo que me había parecido una simple historia de terror se estaba volviendo aterradoramente real. Las imágenes de esos tráileres, llenos de cuerpos de niños, se formaban en mi mente y no podía quitarlas. La red de tráfico humano que operaba en las profundidades de la web no solo era algo que leía en los comentarios, sino que ahora sentía que me estaba tragando. Esos mismos comentarios hablaban de personas que, por dinero, ofrecían a sus propios hijos como mercancía, los entregaban a redes de trata para satisfacer deseos pervertidos y oscuros de gente con poder adquisitivo. Y todo esto sucedía en las sombras, bajo el manto de la impunidad que ofrece la Deep Web. A medida que leía más y más comentarios, un nudo se formó en mi estómago. Cada palabra parecía más real, más aterradora. Elena no solo había sido asesinada, sino que había sido testigo de algo mucho más grande. Algo que implicaba el tráfico de seres humanos, niños, vendidos como si fueran objetos. Y si ella había visto algo que no debía, si había descubierto esta red sin saberlo, no me sorprendió que la hubieran matado. Lo que me helaba la sangre era la idea de que tal vez no había sido solo ella la que estaba en peligro. Lo peor de todo vino después. Recibí una notificación en los foros donde Elena había estado comentando. Un mensaje de alguien que me decía que la mujer que había grabado ese video no solo había sido asesinada, sino que sus hijos también estaban en peligro. El mensaje terminaba con una advertencia. Si crees que Elena se metió en algo del que no podía salir, imagina lo que les hará a esos niños. El miedo se apoderó de mí. Los niños, los hijos de Elena, a quienes tanto había hablado de vez en cuando. ¿Dónde estaban? ¿Estaban vivos? ¿Qué les había ocurrido?
Nadie sabía nada de ellos. El silencio era total. La policía no había hecho ninguna investigación más profunda. Nadie buscaba a los niños. Nadie preguntaba por ellos. ¿Había alguna posibilidad de que ellos estuvieran bajo el control de quienes operaban esa red oscura? ¿Acaso los mismos traficantes que habían matado a Elena se habían llevado a sus hijos? Una sensación de terror profundo se instaló en mi pecho. No podía quedarme de brazos cruzados. Algo tenía que hacer, pero, al mismo tiempo, sabía que si me metía en esto, ya no habría vuelta atrás. Me dirigí hacia el foro donde había leído todos esos comentarios. Estaba decidido. Si existía una manera de salvar a esos niños, aunque fuera un atisbo de esperanza, yo debía intentarlo. Me metí en esa red con la sensación de estar cruzando un umbral oscuro, pero la necesidad de respuestas me empujaba hacia adelante. Y mientras exploraba la red, una idea comenzó a formarse en mi mente. Tal vez, solo tal vez, yo también estaba siendo observador. Tal vez ya era parte de esta pesadilla, y no lo sabía. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.